Hablaremos hoy de la diversión de los vieneses. Así que nos ubicamos allá a fines del siglo XVIII, comienzos del XIX, y había en Viena en aquel entonces un furor notable por todo lo que es espectacular, por la diversión callejera. Se han escrito libros acerca de todo esto, y fue un lugar común en el orgullo de los adoradores de los tiempos imperiales, todos los que hablan bien del tiempo del Imperio Habsburgo en Viena, pues se complacen en decir lo grande que eran los salones, cómo se bailaba el vals, los parques de diversiones que se iban instalando, etcétera, etcétera. Viena se perfilaba por esos tiempos como la capital de Europa, y eso se certificó a la caída de Napoleón. Allá en 1814 y 1815 se hizo el famoso Congreso de Viena para repartir el continente entre las potencias que habían destruido a Napoleón. Bueno, un aspecto de ese carácter así espectacular fueron aquellos salones enormes destinados, como acabo de decir, a los bailes, pero también había una devoción extraordinaria por otras maravillas que en muchos casos tenían que ver con novedades técnicas. En ese sentido tenían tanto mal gusto como nosotros. Les gustaban todos los aparatitos, todos los chiches, cosas destinadas al asombro fácil de los pelafustanes. Por esos tiempos andaba por Viena el ingeniero belga Eugenio Robert, experto en fantasmagorías y en linternas mágicas, una especie de precursor del cine realmente. En merced a unos hábiles mecanismos de proyectores y espejos, Robert hacía aparecer los fantasmas más siniestros en una sala con cortinas negras durante en el transcurso de una función en la que se oía una música fúnebre que te helaba hasta los huesos, ¿no? Se elevaban unas quejas lúgubres, soplos húmedos, en realidad había unos fuelles escondidos que apuntaban a los asistentes, todas esas cosas, algo así como un tren fantasma. Y en Viena, Robert se anotó un triunfo, porque realmente algunos creían que era capaz de hacer bailar verdaderos esqueletos e incluso evocar a los muertos. Varias veces hubo que sacar a personas que se desmayaban en estas representaciones mitad del susto. Todo el mundo sabía que se trataba de un espectáculo de feria, pero todos los burgueses de Viena se asustaban muchísimo y salían de aquella cámara de las cortinas negras más pálidos de lo que habían entrado. Algo así como David Copperfield, que bien sabemos que es un mago que tiene trucos, pero salimos del cine diciendo que el señor vuela y que un ventilador lo ha hecho trizas. También los teatros de autómatas procuraban una clase de emoción comparable a la que se experimentaba en el teatro de Robert. En la barraca de Sebastián von Schwanenfeld hacían cola desde la madrugada miles de muchachas para consultar a un autómata que se llamaba el Turco. No era el famoso turco del que hemos hablado aquí, ajedrecista de Maelzel, ni era el otro famoso turco del que otros hablan. El turco de Schwanenfeld respondía a preguntas de amor. Asentía o negaba ante la pregunta de la enamorada o el enamorado, ¿no? Y con una mano mecánica tomaba unos pequeños papelitos con respuestas astrológicas que entregaba al que interrogaba. Vio, alrededor del autómata había un enjambre de canarios verdaderos estos, pero que estaban amaestrados y no se alejaban nunca, así que andaban volando alrededor del autómata y le daban un aspecto todavía más mágico. Ahora bien, eran tantas las personas que querían consultar al turco que había que llamar a la policía para poner orden. Se producían histerias colectivas cuando se avisaba, por ejemplo, que el turco había perdido inspiración y que debía descansar. La verdad es que los mecanismos se le rompían a cada rato y entonces una tropa de técnicos lo arreglaba para que continuara profetizando.
el creador del turco, Maelzel, el creador del otro turco, el jugador de ajedrez, tenía un hermano que fue mejor inventor de autómatas que él. Los vieneses decían que había hecho un pacto con el diablo, y este Maelzel, el hermano bueno, había inventado para las ferias vienesas toda una serie de prodigios musicales. Uno de ellos era el detestable billar musical. La verdad es que no le gusta, a los melómanos les repugnaba y a los jugadores de billar los estorbaba. Parece que se oían melodías suaves durante toda la partida, y cuando uno cometió una falta, por ejemplo meter la bola jugadora en una tronera, un estrépito espantoso. Y cuando había una buena jugada, que no sé cómo se abría el billar, seguramente había un músico dentro, cada buena jugada era saludada por unas trompetas y timbales, ¿no? Una porquería. Maelzel había inventado también unas pajareras cuyas cuerdas, mejor dicho, unos piolines donde se posaban las aves, hacían brotar una melodía. El pajarito se iba apoyando en lugares que disparaban melodías mecánicas como las que están de moda actualmente. Aunque estas no salen de pajareras, sino de instrumentos musicales e incluso de discos. Dice el cronista que era una época en la que, además de la proliferación de orquestas, no era posible abrir una puerta o tocar una mesa o apoderarse de un objeto sin que un resorte desencadenara torrentes de melodía. En Viena, cualquier cosa que agarrabas disparaba una caja musical, si me permitís la expresión. ¿Qué sé yo? O sea, agarraba algo en la oscuridad. Está bien. Incluso mucho antes del nacimiento de Brahms. Bueno, en las ferias se vendían incluso camas musicales que había inventado un suizo que se llamaba Finham. La cama estaba organizada de tal manera que favorecía la siesta, pero impedía que se prolongara hasta demasiado tarde. Es decir, funcionaba del siguiente modo: con solo ser tocado, aquel lecho hacía oír una canción de cuna. Bueno, pero transcurrida una hora de aquel toque, resonaba un estrépito de instrumentos tan ruidosos que despertaba a cualquiera. Bueno, parece que el zar Alejandro y Talleyrand, en tiempos del Congreso, pidieron camas de estas. Bueno, una porquería. Junto con estas espectacularidades, había otras relacionadas con el teatro. Cada vez que un episodio de una obra transcurría en Oriente, había que poner camellos en escena. Era una costumbre de los puestistas de aquella época. Si la obra transcurría en el Oriente, camellos. Si la gente no veía camellos, pues se iba indignada del teatro. Los camellos eran importados, naturalmente, ya que tienen la costumbre, estos animales, de no nacer en Viena. Schikaneder, el compañero escritor de Mozart en la flauta mágica, parece que hacía maniobrar en algunas obras tropas de 200 hombres con sus caballos, ya no con sus camellos. A veces disponía actores en tal cantidad que, según se dijo, eran más numerosos que los espectadores. Bueno, esto suele ocurrir todavía. Al final, la policía se inquietó por el realismo de algunas representaciones, especialmente en escenas de batallas, y se reglamentaron los tiroteos, y finalmente terminó por prohibirse toda detonación, lo cual deslucía muchísimo los tiroteos en escena. Claro, no sonaba nada. No sonaba, incluso los actores resultaban patéticos haciendo como antes hacían los niños que jugaban en la calle. El teatro André Bien
afectado por esa medida, solicitó una excepción en su favor, alegando que estas descargas de cañones o de fusil nunca habían provocado el menor accidente y que no sería posible presentar ciertas piezas si se renunciaba a los disparos. Cuenta el cronista que el deseo de realismo era tal que para asegurar la presencia del público se anunciaba el número de disparos que se harían en la función. Más de 1000 tiros en escena. En escena. Bueno, antiguamente también se hacía con algunas películas espectaculares, ¿no? Más de 2000 extras ahogados en esta gigantesca superproducción. Pero bueno, digo que las autoridades no autorizaron, que las autoridades no permitieron, discúlpeme, estas detonaciones. Y el empleo de pólvora fue prohibido en todos los teatros por orden del emperador. Y especialmente en la platea. Si es en todo el teatro, ¿por qué tiene que hacer esta especificación? Si es en todo, ya en el escenario se entiende que la pólvora se usa con fines teatrales, sí. Pero en la platea el emperador tenía miedo que le tiraran un tiro a él o al grupo. Si fuera alguno con un bufoso. Se sabe que cuando alguien saca un bufoso en la platea, generalmente es de verdad. Bueno, esto era la vida en Viena, mucho aparatito, mucho autómata. Piénsese que debemos retroceder casi 200 años. De modo que lo que hoy se nos ocurre como un detalle de mal gusto en algunas casas burguesas de Villa Urquiza, era entonces una novedad absoluta. Una cajita de música que vos abrías y hacía caer de espaldas a la gente. De donde todo artista debe estar siempre atento al grado de inocencia del medio de la sociedad en que le toca desempeñarse. Repito, un artista debe estar consciente del grado de inocencia, no ya de su público, porque podría ser canallesco escribir para una minoría inocente. Lo que tiene que ver el tipo es cuál es la inocencia que flota en el aire, cuál es la inocencia que resta, y proceder en consecuencia. Proceder en consecuencia. Esto lo puede observar el lector curioso en el desarrollo de la historia de la novela policial, ¿no? Las primeras novelas policiales presentaban un enigma y en este momento están los mozos del Tortoni destruyendo el local, razón por la cual algunos de ustedes oirán unos ruidajes como de pezuña. Quiero decir, en las primeras novelas policiales había algunos esquemas que hoy ya son directamente insoportables. Incluso cuando nos asomamos por una funesta casualidad a las novelas de la señora Agatha Christie y vemos como en un lugar, en un foro acotado, por ejemplo en un hotel en una isla, se comete un crimen y el asesino está entre los huéspedes del hotel. Bueno, uno siente que el fastidio se apodera de su mente y que eso ya lo ha leído en algún lugar, que ya está harto de lugares donde son 10 y uno de los 10 fue el asesino. Pero lo que quería decir es esto: el esquema se va complicando y va siguiendo y tratando de oponerse a la astucia del lector. En las primeras novelas policiales había un enigma, alguien cometía un crimen y siempre el culpable era el menos aparente. Sí. Y el público terminó por darse cuenta de esto, entonces ya no se sorprendía cuando el asesino era justamente el que menos parecía hacerlo. Entonces los autores buscaron una segunda astucia, conforme a la cual alguien parecía ser el asesino, lo cual provocaba en el lector astuto la sensación de que no era, y era. Pero el lector terminó por comprender también esta segunda astucia, sí. Y así los autores tuvieron que hacer todavía más complejo este juego de ida y vuelta. ¿A dónde vas, Iván? A Sebastopol.
mientes, dice su amigo. Me dices que vas a Sebastopol para que yo crea que vas a otra parte, pero en realidad vas a Sebastopol. Es el viejo cuento del arquero y el señor que tira penales. Claro. Pues, ¿a dónde debe mirar el que va a patear un penal? Claro, mira la punta donde va a poner la pelota o a la punta contraria donde va a tirar. Pero claro, como el arquero ya sabe esto, exacto. Bueno, y así, y como después el pateador ya sabe que el arquero sabe, bueno, ¿qué Dios detrás de Dios? La trama empieza. Pregunto yo. Al final lo patean afuera y listo, como pasa claro, siempre. Pero en todo caso, sí, mejor es patearlo afuera. Claro. En todo caso, hay que decir que nuestra sociedad ya egresó de aquella época en la cual se abría una puerta automáticamente y uno caía desmayado del estupor. Quiere decir que hay que tratar de causar sorpresa de otro modo, o mejor todavía, tratar de comprender que el arte no se propone el asombro, a lo mejor se propone otra cosa. ¿A quién dedicar este pequeño catálogo de cajas de música, de autómatas que daban respuestas? Me olvidé también de glosar eso, qué extraordinario, ¿no? Esa inocencia de buscar una respuesta al amor en un autómata, una inocencia que todavía queda. Sí, sí, sí. Queda. Sí, sí. Acá se ha pasado, Alejandro, a los loritos, ¿eso se acuerdan? En las casas, los que le daban un mensaje. Nadie cree en las cotorritas de la suerte, claro, pero sí por ahí creen en un tipo que contesta consulta. Sí, sí, sí. Mi novia aparece cada vez menos, la veo 2 veces por año. ¿Usted cree que me está dejando de querer? ¿O será que está muy ocupada? Está muy ocupada, pero con otro, dice el turco. Que es el otro, además. Claro. Bueno, ¿a quién dedicar esto? A los que están enamorados y necesitan un papelito favorable. Y a veces se quedan con el papelito favorable mientras la novia está con el turco. Señor, pero en el papelito me salió que me quiere, dice el tipo solo en su pie. Claro, y festeja. Por contigüidad, Alejandro, si usted me deja sumar un dedicando, ya que estamos hablando de Viena, se lo quiero dedicar al amigo Freud, que tanto me interesa a mí. De Viena, que también contestaba con su... Exactamente. A cuestiones amorosas, con un criterio parecido. Y digo, ya que mencionamos la linterna mágica, el amigo Kirchner también, que fue precursor de esto todavía. Atanasius Kirchner, ¿no? Claro. No, Néstor. No, Kirchner. Don Atanasius Kirchner, que fue precursor de la linterna mágica. Atanasius Kirchner, que fue el primero que... fue el inventor realmente de este sistema de proyección, ¿no? Bueno, hemos ido a la discoteca para ver si conseguimos algo sobre esta locura vienesa, y tenemos un vals vienés, naturalmente formaba parte de esa sucesión de fuegos artificiales. Los valses vieneses, si bien se mira o si bien se oye, también tienen su pirotecnia, que negarlo. Así que vamos a escuchar este vals, que como corresponde es de Johann Strauss. Los enemigos de ese estupendo músico fue Richard Strauss. Lo jorobaban con una cosa que no carecía de gracia, que decían para Richard Wagner y para Strauss Johann. Sangre vienesa se llama justamente este vals de Strauss, que se bailaría en aquellos enormes salones llenos de mujeres bien empinchadas, de tipos macanudos, con su traje negro, trajes elegantes y sus zapatos bien lustrados. Adelante entonces la orquesta, que es la orquesta, nada menos que la Orquesta Imperial de Viena. Ah, bueno. Se me dirá que ya no hay imperio en el Austria,
lo único que queda de aquel imperio de los Habsburgos es la orquesta. Así que adelante, muchachos.